Bueno, eh, lo primero que quería hacer era dar las gracias por la invitación a la bonita ciudad de Adra, por habernos permitido estar aquí y también por permitirnos el venir a hablar pues, con todos los ayuntamientos, entidades locales que en este periodo, en el marco de las DUSI, van a tener un doble papel, por tanto un papel muy importante. El papel de organismo intermedio ligero en cuanto a la selección de las operaciones y también el papel de beneficiario en cuanto a la ejecución de los proyectos. Y este doble papel que implica una gran responsabilidad y también la posibilidad de gestionar bien los fondos pues, para lograr que estos tengan un impacto dentro de lo que es el municipio y para los ciudadanos, ¿no? No obstante, es cierto que el dinero que viene de FEDER, decía una antigua jefa mía cuando estaba en la intervención, viene con normas, y las normas que trae el dinero del FEDER son normas pesadas, difíciles, complicadas de entender, no siempre sencillas de llevar a la práctica y que yo entiendo, sobre todo en vuestro papel de beneficiario, también de organismo intermedio, pero sobre todo de beneficiario, generan una cierta inseguridad jurídica. Yo creo que hoy todos los que nos movemos en el mundo de los fondos sabemos que hay una cierta inseguridad, que cuesta trabajo el tener certeza de que cuando uno se esfuerza y lo hace todo bien, estar completamente seguro de que no va a tener ningún problema, pero yo creo que quizá entre todos pues consigamos que eso es así, ¿no? Me habían pedido que hablásemos de la orden de elegibilidad y en concreto que también un poquito en el ámbito de los gastos de personal y en su justificación. Es muy importante en este aspecto que os pongáis en contacto siempre con vuestro organismo intermedio de gestión, porque son ellos los que os van a poder hacer referencia a los requisitos más específicos necesarios en el ámbito de la gestión del programa. Pero bueno, sí que hay algunos criterios generales o algunas normas generales que vamos a intentar, o de las que voy a intentar hablar, ¿no? En primer lugar, sí que me gustaría hacer referencia a la importancia de la orden de elegibilidad o de subvencionabilidad de gastos. Decía el Consejo de Estado que la palabra subvencionabilidad, que se incluía en la orden, no existe en el castellano. Pues la orden sobre gastos subvencionables es muy importante porque el artículo 65 del Reglamento de Disposiciones Comunes, el 1303/2013, dice que la elegibilidad de los gastos, sin perjuicio de las normas que el propio reglamento establece, se van a regular en base a normas nacionales. Y estas son las que vienen establecidas en esta orden. Es muy importante, y esto es una cosa que se vio en el proceso de elaboración de las normas, entender cuál es el alcance o el objetivo de las normas de elegibilidad. Lo que regula la orden es fundamentalmente la elegibilidad material de los gastos, es decir, los requisitos generales y particulares para que un determinado tipo, una determinada tipología de gasto por naturaleza, gasto de personal, adquisición de un determinado tipo de bien, costes indirectos, el que sea, pueda ser elegible. Y además de su ámbito temporal, es decir, entre qué periodo, cuál es el momento inicial en el que puede incurrirse y pagarse y cuál es el momento final en que puede estar incurrido y pagado un determinado gasto para poder recibir cofinanciación del FEDER. Con carácter general, las normas de elegibilidad no se refieren a qué tipo de operaciones son elegibles. Un gasto puede ser elegible por naturaleza, pero puede que la operación en el marco de la cual se ejecuta no lo sea, o puede ocurrir que para un determinado tipo de operación ese gasto esté excluido. Por tanto, no es el objetivo inicial de la orden. Hubo muchas peticiones, ahora hay un apartadito de gasto en vivienda en el que por cierto, no sé por qué no se está viendo no se está moviendo la presentación. Bueno, en todo caso, quería decir que en el marco de la elaboración de la orden se comentó el tema, o hubo peticiones de que se incluyeran determinadas cuestiones en relación con las operaciones. Por ejemplo, la vivienda debe estar regulada en la orden. Es que realmente cuando la vivienda elegible viene determinada por lo que diga el acuerdo de asociación, el programa operativo, lo que dice los criterios y procedimientos de selección de operaciones y el acuerdo, el documento por el que se establecen las condiciones de la ayuda. En vuestro caso, inicialmente tenemos la resolución de la convocatoria DUSI, más luego el documento que se emita en relación con cada operación concreta. Tampoco se refiere necesariamente a cuáles son los requisitos o procedimientos de justificación de las operaciones, que eso estará en los procedimientos o en el documento de funciones y procedimientos de cada organismo, así como en los manuales que cada uno apruebe.
Eso no significa que la orden no haya entrado a regular algunos de estos aspectos, sí que lo ha hecho, pero solamente en aquellos casos concretos en los que, o bien derivado de cómo viene regulada la elegibilidad en el reglamento 1303, esto se establece, o bien en aquellos casos en los que bueno, pues por algún motivo se entendía necesario. Se ha quedado como atascado, ¿no? Sí. Si no ponemos con el PDF, aunque es más largo. Ahí está. A ver si lo coge. No lo coge. Dale a reanudar presentación, a ver si... Última opción. Sí, parece que sí. Bueno, aquí, perfecto, en esa, ahí vamos. Bueno, disculpad esto simplemente son dos pequeñas diapositivas con idea de ver la importancia que tiene la orden de elegibilidad o los criterios de elegibilidad. Si veis la tipología de los errores detectados en el informe anual de control de la Intervención General en 2015, vemos que, aunque por número con mucha diferencia es el incumplimiento en contratación pública el que se lleva más irregularidades, lo cierto es que si miramos el importe, teniendo en cuenta que muchas de las irregularidades en contratación tienen pues, un porcentaje de corrección limitado, un 5, un 10%, y sin embargo, cuando un gasto no es elegible por naturaleza, no lo es en absoluto, vemos que por importe el 44% del gasto irregular detectado por la IGA en 2015 era como consecuencia, o ellos lo calificaron como gasto no elegible por naturaleza. Es decir, va a guardar una relación muy importante o bien con que ese gasto no estaba dentro de lo que las operaciones permitían financiar y sobre todo porque no cumplía con la normativa de elegibilidad del FEDER. Igualmente, si miramos en el año anterior, en el IAC 2014, vemos que el incumplimiento en contratación pública vuelve a ser el más importante incluso por importe, pero que siguiéndole muy de cerca es el gasto no elegible por naturaleza. Por tanto, es muy importante prestar atención a la elegibilidad tanto de las operaciones como del gasto. También hay que prestar atención no solo a la orden de elegibilidad, sino a la orden HAP 2427 de 2015, de 13 de noviembre, relativo a las estrategias de desarrollo urbano, que en su apartado 9 establece cuáles son los gastos elegibles. En realidad no va a establecer nada nuevo que no se pueda ver ni en el reglamento del FEDER ni en la orden de elegibilidad, pero sí que quería que se prestase atención a dos cuestiones. Una que afecta al papel de beneficiario y que va a afectar también al papel de verificador del organismo intermedio de gestión, porque una cosa importante para que cualquier gasto sea elegible es que cumpla, que no es un requisito de elegibilidad, es un requisito de legalidad, de regularidad, con la normativa local, autonómica, nacional y comunitaria aplicable y en concreto con la orden de gastos subvencionables. Lo que nos viene a decir es que mucho cuidado porque tenemos que cumplir con todo. En el fondo tendremos que asegurarnos de que cualquier norma que resulte aplicable se cumpla con ella para que el gasto cumpla el requisito de elegibilidad. Y en segundo lugar, el apartado C, que hace relación directa con vuestra función de organismo ligero de gestión en cuanto seleccionáis operaciones, que se hayan realizado para el desarrollo de las operaciones aprobadas en las líneas de actuación para las que hayan concedido la ayuda. Es decir, el gasto debe de estar asociado a operaciones que se hayan aprobado y, por supuesto, estas operaciones, como dice el D, deben de ser adecuadas a los objetivos y prioridades definidos en la convocatoria. Por tanto, la convocatoria es un elemento fundamental o esencial, así como, por supuesto, la resolución para determinar la elegibilidad de un posible gasto. Entrando ya en el reglamento 1303 y antes de ir a lo que dice la orden de elegibilidad, sí que hay tres cuestiones que son importantes. Quizá la primera, la que más impacto pueda tener en el ámbito de la EDUSI. No viene en la orden de elegibilidad, pero sí es importante que una operación no se haya concluido materialmente, también lo dice la orden de bases, no se haya concluido materialmente o se haya ejecutado íntegramente antes de que el beneficiario presente a la autoridad de gestión, en este caso al organismo intermedio, la solicitud de financiación. Por tanto, no se pueden financiar operaciones terminadas. Además, es importante también alguna precisión que se hace. Todo esto afecta a la elegibilidad de las operaciones, del gasto incorporado en las operaciones.
que la modificación introducida en un programa solo será subvencionable a partir de la fecha en que se presente la solicitud de modificación a la Comisión y que, y esto es novedad de este periodo, que varios fondos o varios instrumentos financieros de la Unión Europea no pueden financiar un mismo gasto. Antes sí que era posible que un mismo gasto se financiase, ahora es necesario que sean dos partidas de gasto. Ahora bien, entender qué significa esto de dos partidas de gasto no es tan sencillo y quizá cuando se apruebe el reglamento ómnibus tengamos alguna simplificación o alguna clarificación en este campo, ¿no? Simplemente decir que el contenido de la orden de elegibilidad tiene un título primero que establece unas normas generales o requisitos generales de elegibilidad del gasto y requisitos en los que un gasto no es subvencionable, así como una novedad en función de la ubicación, que yo creo que para la EDUSI tampoco va a ser un tema muy trascendental, esto no debería de plantear problemas. Normas aplicables a funciones y asistencia reembolsable, y aquí hay normas específicas para determinada tipología de gasto, y luego unos apartados que entiendo que tampoco tienen gran incidencia en la EDUSI, como son los instrumentos de ingeniería financiera y las normas particulares aplicables a los programas operativos de cooperación territorial europea. Yo sí que recomiendo, no sé si alguno de vosotros trabajáis con cooperación territorial, yo creo que sí, pero yo recomiendo que hay un reglamento que es el que establece las normas de elegibilidad de cooperación territorial y es conveniente leérselo, porque incluye alguna referencia a la justificación de determinado tipo de gastos, por ejemplo, de gastos de personal, y aunque no es directamente aplicable al resto del FEDER, da alguna idea de lo que la Comisión entiende que puede o no ser admisible. Entonces es recomendable leerlo incluso en aquellos casos en los que no nos aplica. De hecho, hay alguna cuestión que pensamos en incluir en la orden de elegibilidad cuando se elaboró, trasladarlo del reglamento de CTE. Lo que ocurre es que cuando traslada algo de un reglamento comunitario a una norma nacional, lo que se interpreta no siempre es sencillo. Mira, y aquí hay un ejemplo precisamente, el artículo 66 del Reglamento de Disposiciones Comunes dice que serán elegibles las subvenciones, que imagino que será la mayor parte del gasto que se vaya a ejecutar en el ámbito de las DUSI, los premios, alguna consulta hemos tenido de alguna entidad local sobre la posibilidad de incluir premios como gasto elegible, asistencia reembolsable e instrumentos financieros que entiendo que no vaya a hacer, entre otras cosas porque no habría masa crítica para hacerlo una entidad local, ¿no? Bueno, pues cuando se trasladó esto en el primer borrador de la orden de una comunidad autónoma, de un organismo intermedio, se nos pregunté, bueno, ¿y es que la ejecución directa no es elegible? Claro, porque subvención, cuando lo saca en un reglamento comunitario, se refiere a una ayuda comunitaria en forma de subvención, pero no significa que esa subvención luego tenga que ser una subvención nacional. Mucho cuidado, porque una de las grandes dificultades de la aplicación de las normas de elegibilidad y en general de la aplicación de la normativa del FEDER es la terminología. Subvención no significa lo mismo cuando lo leemos en un reglamento comunitario que cuando lo leemos en la Ley General de Subvenciones. Igual que beneficiario no significa lo mismo. Todas las entidades locales beneficiarias de la convocatoria EDUSI, como beneficiarias de esa convocatoria, por tanto beneficiarias de una subvención nacional, no son beneficiarias en el ámbito de los fondos europeos todavía, porque todavía no se ha aprobado ninguna operación que es lo que te da el título de beneficiario de los fondos. Por tanto, beneficiario en términos de subvenciones o en términos de fondos puede coincidir o no. Mucho cuidado con la terminología. Hay que intentar ser muy preciso porque si no puede haber errores que se deriven única y exclusivamente de un inadecuado entendimiento de lo que en cada momento dice la norma que estamos aplicando. Requisitos generales, el más importante. La relación indubitada del gasto con la operación seleccionada. Por tanto, cualquier gasto, lo primero que hay que analizar es si se realiza porque estamos realizando la operación seleccionada, si tiene una relación directa e indubitada. Yo creo que es conveniente ver si es necesario, aunque no está dicho aquí, pero si es necesario para realizar la operación subvencionada. Respecto al ámbito temporal, simplemente hacer una pequeña referencia a una novedad. Nosotros siempre hemos hablado del pago, del abono del gasto, pero incluye incurrido el nuevo reglamento. Eso no estaba en el reglamento anterior. Incurrido no viene definido en el reglamento. De hecho, una petición que nos hicieron muchos organismos intermedios cuando se hizo la orden de elegibilidad era que definiésemos qué significa incurrido. No viene una definición en el reglamento. Hombre, entendemos que el concepto contable más parecido podría ser devengado. En la orden de bases de la estrategia DUSI hay otro término y habla de ejecución material. Se dice cuándo tiene que estar... o que la resolución indicará
cuándo o en qué periodo se tiene que realizar la ejecución material de la actuación, que no necesariamente es lo mismo que incurrido, pero bueno, hay que tener en cuenta también lo que dicen las normas específicas que como beneficiarios de una subvención nacional o aplican en este caso. Aquí hay un aviso, una señalita que dice cuidado. ¿Por qué digo esto? Pues todo el mundo sabemos que tenemos que hacer gasto en el periodo elegible, pero a pesar de eso, en los informes anuales de control de la Intervención General como autoridad de auditoría del periodo correspondiente, una gran cantidad de gastos no elegibles por naturaleza lo eran porque eran extemporáneos, estaban realizados fuera del periodo. Entonces hay que tener cuidado. Una operación con carácter teórico puede iniciarse antes de haber sido seleccionada, siempre que no haya finalizado el momento en el que se seleccionó. Pero puede ocurrir que haya gasto que sea anterior al periodo de elegibilidad definido. También puede haber algún tipo de problema con los gastos de personal. Ahora cuando lleguemos lo comento un poquito, ¿no? Pero mucho cuidado con este asunto porque aunque parece muy sencillo, es fuente constante de problemas y de irregularidades. También se incluyó, esto fue a solicitud de algunos organismos que querían limitar este periodo y también de la propia IGAE que decía, oiga, que cualquier gasto no es elegible siempre que esté dentro del periodo que dice el reglamento del 1 del 14 al 31 del 12 del 23, que puede ocurrir que el documento que establece las condiciones de la ayuda establezca o limite el periodo de elegibilidad del gasto o de los pagos, o fije un periodo de justificación, como es el caso de la orden de base de la estrategia DUSI. Bueno, pues en ese caso será a ese periodo al que haya que atender. Vosotros tenéis un plazo de 3 meses para justificar desde que termina el periodo para la ejecución material, ¿no? Excepciones al desembolso. Bueno, pues en primer lugar, contribuciones en especie. Hay un apartado, las contribuciones, para el que haya gestionado fondos en el periodo anterior, en el 713, sabe que las contribuciones en especie estaban prohibidas. Ahora casi. La orden de elegibilidad lo permite, pero exige que estén previstas, pues es uno de los requisitos, en el programa operativo. Aparte solo estarían previstos para determinado tipo de operaciones. No me consta que a fecha de hoy lo estén. Es complicado, los requisitos de justificación serían complicados, pero lo importante es que en este caso no habrá que abonar nada, porque una contribución en especie es una aportación de terceros sin contraprestación. Las amortizaciones, contablemente la amortización, la contraprestación se hace en el momento de la adquisición del bien que se amortiza, luego es simplemente el reflejo de una pérdida de valor. En la medida en que la amortización puede ser un gasto elegible, lo era en el periodo anterior, no habrá abono del gasto. Y un último caso es el de los costes simplificados. En los costes simplificados y sin perjuicio. En la redacción de este apartado de la orden de elegibilidad no voy a entrar porque no tenemos mucho tiempo en los motivos, pero hubo bastante discusión sobre este asunto. Lo importante es que aquí no tiene por qué haber desembolso, sin perjuicio de que los costes directos que sirvan de base, por ejemplo, a un tipo fijo. Sabéis que un tipo fijo es, pues yo puedo declarar sin justificación el 15% de los costes directos de personal justificados como coste indirecto. Bueno, pues no hay que acreditar el pago de ningún coste indirecto, todo ello sin perjuicio de que el coste directo sobre la base del cual, es decir, los costes de personal, sí que tengan que cumplir los requisitos para ser elegibles. Intereses y gastos financieros. Todo el mundo sabe que los intereses y gastos financieros, salvo en determinados casos, no son elegibles. No lo eran en el periodo anterior, pero sigue habiendo problemas. ¿Dónde podemos encontrar problemas? Mucho cuidado con contratos u operaciones complejas. Hemos tenido alguna consulta en relación con eso. No afecta directamente a costes financieros, pero a otras cuestiones. Lo elegible es la operación y el gasto que financia la operación. Si en un contrato que permite la ejecución de esa operación existen otras prestaciones accesorias que no están dentro de lo elegible, mucho cuidado porque hay que descontarlo. Si nosotros tenemos algún caso tuvimos había una permuta, una adquisición y se incluían una serie o un incremento del precio de los bienes adquiridos como consecuencia de la financiación que suponía. Había un coste financiero implícito que no resulta elegible. Ocurre igual si tenemos un mantenimiento que no es elegible dentro de la adquisición de un determinado bien, no es elegible. Y mucho cuidado con las mejoras sin coste. Ninguna mejora se hace sin coste. Otra cosa es que se explicite el coste de la mejora. Si vamos a poner en el contrato adquirir algo y además mantenerlo, y ese mantenimiento es gratis, porque en el procedimiento es una mejora que no tiene coste, nunca es gratis. Está incluido en el precio y hay que ser capaz de identificarlo. Mejor que te lo identifiquen y lo excluyas a que seas capaz de hacerlo y tengas un problema de elegibilidad. IVA.
Otro tema, ya sabéis que solo es subvencionable. Aquí estamos discutiendo con la comisión, todo hay que decirlo. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia, creo que fue de 2016, de final de 2016, en el que define lo que es el IVA recuperable, pero lo cierto es que el nuevo reglamento lo ha definido de otra forma. Bueno, no quiero entrar mucho en este debate porque todavía no está resuelto, pero solo dos pequeñas advertencias. Mucho cuidado porque sigue dando problemas. Yo sé que además en el ámbito local hubo modificaciones no hace tanto, con inversión del sujeto pasivo en caso de inversiones inmobiliarias. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Mucho cuidado con la regla de prorrata, mucho cuidado cuando actuáis a través de entes personificados que actúen en mercado o no actúan en mercado, que tienen un régimen de IVA diferente. Mucho cuidado con cómo se hace eso. Y sí advertir que la comisión está intentando complicarlo todavía más con algunas orientaciones. Ya han salido en el ámbito del Fondo Social, ya hay alguna nota escrita en el ámbito de los fondos agrícolas. Nosotros estamos discutiendo con la comisión porque si bien la actual normativa habla de IVA recuperable conforme a la normativa del IVA que nosotros asociamos a deducible, atendiendo al concepto de IVA recuperable del periodo anterior en la sentencia, podría ser más complicado y podría complicar las operaciones generaciones de ingresos. Cuando sepamos más, hablaremos con los organismos de intermedios de gestión y seguramente os podrán transmitir la información que sea necesaria. Ojalá no lleguemos a la necesidad de esa complicación, ¿no? Impuestos personales sobre la renta no son elegibles. Mucho cuidado porque nos hicieron una consulta bastante curiosa. Nos decían, oiga, si los impuestos personales sobre la renta no son elegibles, ¿qué pasa con las deducciones que hacemos para IRPF en los gastos de personal? Obviamente no hay ningún problema, porque el gasto elegible es lo que usted le paga al señor. Que usted le retenga algo para pagarlo a Hacienda no hace que ese gasto sea de impuesto. El gasto del impuesto es del señor. Otra cosa es que usted se lo retenga. Eso sí, cuidado con el pago efectivo. Ahí sí podemos tener un problema, porque a lo mejor, como no le pagamos al señor y le retenemos, a ver cuándo se le está ingresando a la agencia tributaria y a la seguridad social. Ahí sí podría haber un problema, pero en sí no por la elegibilidad del gasto, sino por el momento en el que se realiza el pago. Intereses de demora, recargos, multas, bueno, todo esto ya lo conocéis. De contratos públicos no voy a hablar mucho, porque habría muchísimo de lo que hablar. Sabéis que tenemos una nueva directiva, que es una nueva ley de contratos, que cambia muchas cosas. Simplemente una pequeña referencia al tema de los modificados. Ya sabéis que el importe adicional, mejor dicho, que los importes derivados de modificados no eran elegibles conforme a la orden de elegibilidad anterior, salvo autorización. Luego hubo una circular que decía cuándo se entendía concedida la autorización. Nosotros entendemos a fecha de hoy que todos los modificados que hagamos conforme a la nueva ley van a ser completamente regulares, que no hay un problema de transposición y que no habría problema para que resultasen elegibles. Eso sí, mucho cuidado en la normativa de contratación con los contratos menores, que sabéis que ahora hay que considerarlos en conjunto en un periodo de 12 meses. Mucho cuidado con el tema de los lotes en los contratos, porque ahora la normativa es justo al revés de lo que había. Antes había que justificar cuando se hacían lotes y ahora hay que justificar por qué no se hacen. Mucho cuidado con, bueno, yo creo que ya sé que hay, nos han contado que hay algún caso en el que la ejecución pues, puede tener dificultades por la necesidad de adaptar los pliegos a la nueva normativa, pero es un tema complicado, difícil, y siempre que se aplica algo nuevo, pues siempre hay riesgo de una inadecuada interpretación, ¿no? Elegibilidad geográfica no voy a entrar mucho en ello, porque plantea problemas sobre todo en otro tipo de programas. En vuestro caso yo entiendo que no va a haber mucha dificultad en la medida en que las actuaciones se van a realizar dentro del área de la estrategia DUSI. Sí que, bueno, por prestar una pequeña atención, esto fue muy discutido si lo hacíamos o no, porque siempre uno intenta ayudar, pero no sabes cuando escribe algo, si no sabe lo que quiere escribir, y la dirección éramos conscientes, pero cuando alguien lee lo que uno escribe, se hace dueño y lo interpreta a su manera. Sí que hay alguna norma de cuándo o dónde se entiende ejecutada una operación que conviene mirarse, pues por si en algún caso fuese importante de cara a asegurar que la operación o la actuación que se está realizando se hace dentro de la zona en la que resulta elegible, ¿no? Formas de subvención y asistencia reembolsable, bueno, no es una novedad, pero en cierto modo sí, es que además del reembolso en base a los costes efectivamente soportados y en su caso abonados, tenemos también los costes simplificados. El Tribunal de Cuentas y la Comisión están insistiendo en la conveniencia de la utilización de costes simplificados porque entiende que esto es una simplificación real y que permite disminuir el importe de las irregularidades.
Lo cierto es que traslada el problema de la irregularidad a la definición de los costes. Sabéis que tenemos baremos de coste unitarios, que es determinar un coste estándar por unidad de lo que sea. Tenemos importes a tanto alzado, sumas globales, y tenemos tipos fijos. Y pueden combinarse con formas de subvención. Lo importante que, bueno, luego hablaremos de los costes simplificados, pero que la orden de elegibilidad ha establecido que, salvo algunos métodos directamente regulados en el reglamento y que parece que sí son muy simples, yo invito a explorar el 15% de los costes directos de personal como cantidad de coste indirecto que se puede declarar, porque es una simplificación real. El resto de los casos pues tienen su dificultad, y por eso lo que se ha pedido es una autorización, o se ha exigido una autorización por parte de la autoridad de gestión. Por tanto, si alguien quiere aprobar costes simplificados que no sean de los que están excluidos de autorización, que se ponga en contacto con su organismo intermedio de gestión para que la autoridad de gestión pueda evaluarlos y autorizarlos. Sé que es pesado, sé que dicen, ¿y por qué tiene la autoridad de gestión que meterse? Pues porque así ayudamos, o intentamos ayudar a que cuando alguien, la autoridad de auditoría o la comisión, venga a evaluar el sistema de costes simplificados, no nos digan que todo está mal, porque ese es el riesgo de los costes simplificados. El problema se traslada al modo en el que se determinan, y la corrección afectaría a todas las operaciones. Deben de costar en DECA, según criterios aprobados con el... estaba hablando costes indirectos. Bueno, sabéis que son gastos no relacionados directamente con la operación, pero que son necesarios para su ejecución. Están relacionados con la operación, son necesarios para ella. Es necesario que la operación lo genere. Estaríamos hablando de luz, en fin, tipos de gastos que se generan en la operación, pero que propiamente no puede identificar qué cantidad exacta es el que está determinado. Se pueden aplicar por método simplificado o por método directo, pero mucho cuidado con la aplicación del método directo en base a criterios o normas y principios contables y a métodos justos, equitativos y verificables, porque hay que explicar muy bien ese método. En este periodo, al final del periodo 7-13, estamos teniendo algunos problemas en organismos que declaraban costes indirectos por un método que hasta un determinado momento valía, pero que luego, pues, a la hora de... Bueno, y otra cosa muy importante, si se pone un requisito, hay que ser capaz de comprobarlo, porque el problema era a veces se ponían requisitos que no se era capaz o no se estaba en condiciones de comprobar en base a la información de que se disponía. Costes de personal propio y servicios prestados por personal externo. Bueno, aquí aquí se había pedido que se entrara un poquito en el tema de justificación. Tampoco se va a entrar mucho porque ya digo que para esos temas es mejor ponerse en contacto con el organismo intermedio. Importante, primera cosa que dice la orden: gastos de personal relacionado con actividades que la entidad no llevaría a cabo si no realizara la operación en cuestión. ¿Significa esto adicionalidad? No. Es decir, no significa que sea un personal nuevo que no existía, pero significa que la actividad que se desarrolla porque está dentro de la estrategia DUSI. Y ese personal, en ese caso, es financiable. En realidad es un reforzamiento, porque hay problemas con los gastos de personal, del carácter indubitado de la relación entre el coste de personal que se declara y la actividad que se desarrolla. ¿Cómo se acredita esta relación? Hombre, pues, como os digan que hay que justificarlo. Normalmente, ¿qué puede ser necesario? Pues un documento de atribución de funciones cuando se sea funcionario, que se le atribuya directamente que usted va a trabajar en el ámbito del FEDER, en cooperación territorial. Hay documentos de atribución de funciones. Por cierto, cuando un funcionario no se dedique al 100% al FEDER, es conveniente que haya documentos que digan a qué va a dedicar el 100% de su tiempo, porque es la forma de tener una garantía adicional en el que se evite la doble financiación de un determinado gasto. Si sabemos que se dedica a la EDUSI en un 30%, a otras actividades cofinanciables, fondo social, por ejemplo, en otro 30%, y actividades no cofinanciables, el resto, vamos a tener más garantías de que, sabiendo el global, podemos hacer el trabajo. ¿Cómo más? Un acuerdo laboral, si contratamos a alguien específicamente para realizar en todo o en parte actividades del FEDER, que ello figure en el acuerdo. Registros de tiempo no siempre son necesarios. Insisto en que miréis la norma del CTE porque puede ayudar. Es bueno tener registros de tiempo. Y como digo, registros de tiempo que se refieran al total de la actividad que presta el empleado, no solo a la actividad subvencionada, porque si no, al final perdemos pista de auditoría, y hemos tenido casos en los que luego el conjunto de los registros de un organismo no es coherente con lo que se declara en un sitio con lo que se declara en otro. Y es un tema muy delicado. Bueno, pues estos son un poco los criterios que se pueden utilizar. Bueno, obviamente un registro de tiempo supone un documento firmado por el empleado y firmado por el empleador, en el que dice para un determinado periodo el tiempo, el porcentaje de tiempo de horas que ha dedicado a cada actividad.
¿Cuáles son los gastos de personal que se declaran? Incluye sueldos y salarios, cotizaciones sociales, planes de pensiones a cargo del empleador, acción social, por ley o por convenio habituales en el sector. Mucho cuidado, bueno, mucho cuidado con varias cosas. En primer lugar, el requisito del pago. Sabéis que hay costes de personal que no se le pagan al empleado, sino que se retienen y se pagan a la Seguridad Social, se pagan a la agencia tributaria. Mucho cuidado con el requisito del abono efectivo, porque evidentemente se van a abonar, pero a veces, y sobre todo a principio y final del periodo o de las operaciones, puede haber saltos temporales que planteen problemas. Costes y otro problema es el problema de alguna consulta nos han hecho si un sobresueldo, suena mal, una productividad adicional como consecuencia del desarrollo de actividades del FEDER es cofinanciable. No, lo que se financia es el sueldo del señor para la actividad que realiza, no cuestiones adicionales, porque sería difícil justificar que eso esté relacionado directamente con la actividad subvencionada. Bueno, se permiten los costes de servicios de personal externo siempre que la identificación sea clara, y mucho cuidado con la posibilidad, que puede ser buena, de utilizar sistemas desimplificados. Como vamos muy mal de tiempo, voy a hacer algunas referencias ya muy rápidas. Terrenos y bienes inmuebles. Mucho cuidado con el tema del límite del 10% de los terrenos cuando se adquieren bienes inmuebles. Hay excepciones y hay una circular, yo os invito a que la leáis, una circular de la Autoridad de Gestión, la circular 4, para pedir determinados tipos de autorizaciones para incrementar la posibilidad de financiar este tipo de bienes y saltarse los límites que vienen en el propio reglamento. Si hay alguna duda, dirigirse al organismo intermedio de gestión, si hay alguna complejidad a la hora de entender. Todo esto, de hecho, una presentación más amplia la he pasado para que se pueda ver todo, no por el tiempo de que se dispone no se puede entrar en todo. Vivienda, como decía, no es objeto de la orden porque no es un gasto por naturaleza, sino un tipo de operación. Pero sí hay algunas recomendaciones o directrices que se pueden dar. Puede estar relacionado con el apoyo a personas desfavorecidas, pero caben otras lógicas de intervención. No existen normas que limiten la elegibilidad del equipamiento en viviendas, pero su adecuación a la operación debe de evaluarse caso por caso, y en caso de adquisición de vivienda para alquiler social, cuidado con la potencial generación de ingresos en función del importe de la operación. Costes de depreciación y bienes de segunda mano, no hay novedad, lo que ya había. Los requisitos del reglamento yo creo que están claros, puede en algún caso, perdón, de la orden están claros, puede haber algún tipo de dificultad de determinación. Costes simplificados, lo más importante, necesidad de que costen en DECA y autorización de la autoridad de gestión, salvo dos tipos: financiación a tipo fijo de costes indirectos al 15% de los costes directos de personal justificados. Invito a que se utilice este método, simplifica de verdad, reduce errores de verdad, y este no es tan sencillo de aplicar, que es el coste brutos de empleo de los 12 últimos meses entre las 1.720 horas. Mucho cuidado, costes reales. Aquí nos están proponiendo, nos lo proponen y no es necesaria autorización, pero está bien que nos lo hayan propuesto, estimación, costes mínimos según tablas salariales, costes reales de los 12 últimos meses. Eso sí, el periodo lo estamos discutiendo con la IGA, nosotros tenemos un criterio y esperamos poder sacarlo pronto. Respecto a la durabilidad de las operaciones, no está en la orden, está solo en el reglamento. Solo dos mensajes. Primer mensaje: el Tribunal de Cuentas, en su último Europeo de Cuentas, en su último informe, ha dicho la importancia de que se establezcan mecanismos para asegurar la durabilidad de las operaciones. ¿Vale? Entonces, hay que prestar atención a esto y tener planes que aseguren que el mantenimiento de la inversión durante los 3 o 5 años se mantiene. Y en segundo lugar, te dice el reglamento cuándo está excluido de la obligación de durabilidad y qué corrección hay que establecer. Operaciones generadoras de ingresos. Dos cuestiones. Generadoras de ingresos después de la ejecución de la operación. Yo creo que todos sabemos las complicaciones o los problemas que hemos tenido como consecuencia de las operaciones generadoras de ingresos en el pasado. Calcularlas o calcular si hay generación de ingresos es difícil. Cuando tengamos tasas pagadas por los usuarios, bueno, o se den las circunstancias para que entendamos que pueda ser generación de ingresos, si estamos en un ámbito que permite la aplicación de los tipos fijos aprobadas por la Comisión, transporte urbano, agua, residuos sólidos, aplicadlo. Aunque parezca que se pierda dinero, aplicadlo, porque si no luego el problema es que justificar esto, nosotros incluso en casos en que entendíamos que había operaciones no generadoras de ingresos de una comunidad autónoma en el ámbito de agua,
porque no se pagaba una tasa, sino un impuesto. Hemos tenido que ir a una trilateral a discutirlo con el Tribunal de Cuentas. La Comisión ha llegado a ponerse de nuestra parte, pero el Tribunal de Cuentas ha mantenido lo contrario. Entonces, incluso saber si una operación es susceptible de generar ingresos, no ya netos, de generarlos, ya genera discusión. Por tanto, cuando tengamos claro que lo genera, si vamos a la vía del tipo fijo, nos vamos a ahorrar muchos quebraderos de cabeza. A lo mejor perdemos algo de dinero, eso no lo sé. Y luego las actuaciones que generan ingresos durante su ejecución, y aquí es descontar durante la ejecución. Y luego, por último, pero yo creo que es más que porque viene en el documento que vamos a pasar, aquí hacía un pequeño resumen de algunas de las consultas, pero yo creo que casi va a ser más útil que seáis vosotros, si es que tenéis alguna, los que las hagáis.